por aquellos que no están aquí presentes, Señor, por los que vienen en camino, que apresuran sus pasos para que lleguen a tiempo, de escuchar el mensaje que has preparado para nosotros en este día, Señor. Te pido que despejes nuestra mente, Señor, de cualquier interrupción, Señor, para que estemos atentos a lo que nos vas a enseñar en este día, Padre. En el nombre de Cristo Jesucristo. Amén. Continuamos con nuestra.
Ahora vamos a tener una lectura en Efesios 5 del 1 al 20. Lo vamos a leer alternadamente, yo el primero y yo ustedes que siguen, y nos unimos en el 20. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni desleales, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas tienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, Mas ahora sois luz del Señor, andad como hijos de luz. porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Comprobando lo que es agradable al Señor. y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual
como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque todos los días son más. por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden tomar su asiento? Y le dejo el lugar a nuestro pastor. ¿Hay coincidencias, hermanos? No, ¿verdad? Hoy empezamos a estudiar esta doctrina de la santificación y hablábamos de estos temas, de estos puntos importantes. Y justamente, mis hermanos, hoy en este sermón número 5 de la campaña, tiene que ver con este proceso de la santificación y lleva como título, mis hermanos, discípulos transformados para la gloria de Dios. Discípulos transformados. Decíamos en la clase, a los que no estuvieron, hacemos una pregunta acerca de, cambiamos más de la pregunta, si tú eres santo. Y les decía que muchas veces agachamos nuestra cabeza, nos golpeamos y no queremos reconocer, ¿verdad? O afirmar que realmente somos santos. ¿Sí? Veíamos en la clase que la santificación, mis hermanos, arranca justamente cuando viene el Espíritu Santo a nosotros y somos regenerados y empieza este proceso en nosotros. Hay una transformación. Por lo tanto, mis hermanos, este mensaje es para las iglesias y en específico para nuestra iglesia. Y hablando como iglesia, aquellos que han sido transformados con un propósito para la gloria de Dios. Y ese es el énfasis, mis hermanos. Luego viene ahí una partecita allá abajo subrayada. El andar, abajo de lo subrayado, el andar de un hijo de Dios. El caminar de un hijo de Dios. ¿Sí? Hijos e hijas, es general. El caminar de los hijos de Dios. ¿Cómo debe de ser? Y el apóstol Pablo habla a esta iglesia de la ciudad de Éfeso con este mensaje. Llega a esa parte de su carta donde es fuerte y profundo el mensaje. La vida cristiana, mis hermanos, implica caminar en ¿qué? Vienen ahí 3 puntitos: amor, luz y sabiduría. El caminar de un creyente implica eso, mis hermanos, caminar en amor, luz y sabiduría. Nuestra vida, mis hermanos, debe reflejar que hemos sido transformados. Nuestra vida debe reflejar que ya hemos sido confrontados, que ya hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y por lo tanto, debemos de establecer en nuestra vida un proceso, una meta, una secuencia para seguir caminando. Es lo que vimos en la mañana. Un proceso de santificación. No es que ya lo haya alcanzado. Arrancamos y caminamos y vamos día a día en este proceso de santificación. Hay una anécdota que quiero compartirles antes de entrar en materia, mis hermanos. Y dice que cuenta la historia de una persona que se dedicaba a ser guía turístico. Llevaba turistas a una mina profunda. ¿Sí? Aquí no sé si haya minas, pero en ese lugar había una mina profunda, ¿sí? Donde había oscuridad total, no se veía nada. En una ocasión, uno de los visitantes que iba con ese guía decidió por cuenta propia alejarse del grupo y no traía lámpara. Error, ¿verdad? Él quiso hacer lo que a él bien le parecía, no quiso seguir una guía y se alejó sin una lámpara. Solamente había dado unos pocos pasos
cuando cayó en un pozo profundo. En plena oscuridad, en una mina, sin lámpara, sin iluminación, cualquier paso es un riesgo total y es un riesgo mortal. De la misma manera, los cristianos, mis hermanos, al andar en este mundo, debemos de hacerlo con mucho cuidado. Esta carta del apóstol Pablo a los Efesios no solamente es una joya, es un tesoro doctrinal de lo que hemos estudiado, sino un llamado urgente. No a ver para cuándo, un llamado urgente y profundo para andar conforme a lo que somos, una nueva identidad, ¿sí?, recibida en Cristo. Las tinieblas aquí en esta carta, mis hermanos, se presentan como esta vida en pecado, y la luz como la parte representando nuestro Señor, su guía, su sabiduría, ¿sí? Como creyentes, mis hermanos, debemos reflejar con nuestra vida la gloria de aquel que nos salvó, ¿sí? Cuando iniciamos la campaña, cantamos el canto de Somos el pueblo de Dios, ¿sí?, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, ¿verdad?, de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito, y por ello hablamos en todos estos mensajes para la gloria de Dios. Tenemos un propósito específico y es para la gloria de Dios, ¿sí? Hagámonos una pregunta antes de orar al Señor, para que en la oración reflexionemos. Si gusta, cierre sus ojos para que no vean la expresión de nadie, pero preguntémonos mi andar, ¿sí?, la forma en que camino, que vivo, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, da evidencia de que soy un hijo de Dios. Vuelvo a repetir, mi andar, o sea, mi vida diaria, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, da testimonio o da evidencia de que soy un hijo de Dios. Es lamentable, mis hermanos, que al día de hoy en muchas iglesias, en muchos lugares, personas cristianas no sepan lo que significa andar como un verdadero hijo o hija de Dios. Y hoy, mis hermanos, vamos a ser exhortados por la palabra de Dios para tomar decisiones, ¿sí?, para ser confrontados y verdaderamente decir: Señor, quiero andar como un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Y vamos a observar 3 realidades para poder andar y demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Señor y Padre, en estos momentos queremos ponernos en tus manos. Viene un momento fuerte, Señor. Viene un momento decisivo en nuestras vidas. Viene una confrontación en nuestra vida diaria. Viene una confrontación a mi pensamiento. Tal vez yo decía que andaba bien y rectamente y dando un buen testimonio. Pero es probable, Señor, que en este momento tu palabra nos confronte y la luz se encienda y veamos que hay áreas todavía que tenemos que dejar que tú nos corrijas. Que hay áreas que tenemos que ceder las llavecitas de esas compuertas, de esos lugares, Señor, que no queremos o no hemos querido soltar. Sé tú, Señor, quien ilumine eso profundo y oscuro de nuestra vida. Sé tú aquel, Señor, que nos reprenda en este momento, que nos sacuda, pero también que encontremos esa exhortación en tu palabra y decidamos ponerle fin a esas acciones o a esos pensamientos. Sé tú, Señor, el que hable a todos los que estamos aquí, empezando por mí. Porque es tu palabra, Señor, la que nos va a confrontar. En tus manos nos ponemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como primera realidad, mis hermanos, un cristiano verdadero, y hablando de un creyente verdadero, anda en el mundo como un hijo amado de Dios, pero imitándolo. Llega a nuestras vidas alguna persona y empezamos poco a poquito a hablar como él. Y empezamos poco a poquito a imitarlo.
a mirar como Él, a movernos como Él. Incluso en muchas familias los hijos caminan igual que el papá, moviendo las manos igual, la misma postura, ¿sí? Empiezan a imitar a alguien que ven diario. Algunos otros a algún personaje, ¿sí? Hoy tengo un imitador de un personaje, ¿sí? Empieza, el otro día le caché, ¿tú por qué estás hablando como tal personaje? Resulta que ahorita lo trae en su vida de moda, ¿no? Una serie que muchos de nosotros vimos, el Chavo del 8, ya tengo a alguien imitando la vocecita del Chavo del 8. Son etapas, ¿sí? Pero aquí lo central, mis hermanos, un cristiano verdadero anda en el mundo como un hijo amado de Dios, imitándole. Y en este momento veamos la realidad número 1. Un hijo amado de Dios anda en amor, porque vamos a imitarle, ¿sí? Dios es amor y un hijo amado de Dios anda en amor. Cuando somos niños, entonces, muchas ocasiones hay algo que queremos ser cuando sea grande. Y resulta que en muchos de los casos, hasta hay canciones y demás, los niños quieren ser como su papá. ¿Sí? El Día del Padre, creo que hay una o dos canciones que hablan de esto, que quieren ser como su papá. ¿Sí? Vestir como él, ponerse sus zapatos. Y son canciones viejitas, pero muchos de los pequeños, cuando están en esa etapa, desean ser como su papá. ¿Sí? Al ser nosotros hijos de Dios, es claro el deseo de que queremos ser como Dios. ¿Sí? Todos queremos parecernos a nuestro Dios Padre, ¿sí? O bueno, esa sería la meta. Pero buscar ser semejantes a Él lleva un proceso, mis hermanos. Y si estamos en el mundo, este proceso no va a ser posible. Si queremos ser esos hijos amados de Dios que andan en amor, no podemos seguir actuando o comportándonos como los demás en el mundo. Hoy al inicio de la clase se daba esta definición, ¿sí? Una limpieza, una depuración, por ahí se mencionó el tema de apartado, ¿sí? Desligado, ¿sí? Separado del mundo del pecado para poder continuar con ese proceso de santificación. Y bien, entonces, para imitar a nuestro Dios, una de estas realidades que debe ser en nuestras vidas, la característica del amor. ¿Sí? Es una virtud tan divina que quienes la practican dan evidencia muy clara de que Dios está en ellos. Dios es amor, dice la Escritura. ¿Sí? Y si Dios está en mí y yo en Él, entonces yo debo de reflejar esta vida en amor. ¿Y qué manera o de qué manera, mis hermanos, amar como Dios lo hace? Porque muchas veces se nos es muy fácil amar a quienes nos aman, ¿verdad? Yo amo a quien me ama, ¿sí? Si yo amo y me corresponde, es fácil este proceso del amor, pero el Señor Jesús nos invitó a ir más allá, ¿sí? Aún amar a nuestros enemigos. ¿Es posible? Sí. No es fácil, en muchas ocasiones es difícil, ¿verdad? No es fácil, pero es un proceso, mis hermanos, y amar como Dios lo hace no es fácil. Y va a llevar tiempo, y va a requerir esfuerzo, y va a requerir dependencia total, pero finalmente Dios pide que amemos y andemos en su amor para demostrar que en verdad somos sus hijos amados. ¿Sí? Por lo tanto, hemos leído en este versículo número 1, en Efesios 5, que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos ama, somos amados, hemos sido transformados, hemos sido rescatados aún cuando estábamos en pecados, sucios, fuimos amados por Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Quiere decir entonces que también nosotros debemos de amar como Dios nos ama. ¿Sí? Para lograr esto debemos ejecutar dos cosas. Versículos 1 y 2 dice andar en amor, imitar a Dios y andar en amor, pero dice como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
debo imitar a Cristo. Dios me ama, soy amado de Dios. Cristo me demostró su amor primero y debo de imitar a Cristo. ¿Sí? Cuando somos niños y estamos aprendiendo a dibujar, muchas ocasiones ponemos una hoja blanca encima del dibujo que queremos hacer. Y le apretamos a la hoja y empezamos a calcar, a dibujar encima de lo que ya existe para tener nuestro dibujo. Pero llega el momento en que decimos, no, yo ya no puedo hacer, y empezamos a experimentar y a hacer nuestros propios dibujos. ¿Sí? Imitar, mis hermanos, es muy parecido a esto, de ir calcando, ir siguiendo la línea. Cuanto más tengamos tiempo con nosotros de ese patrón de la vida cristiana, poniendo como ejemplo a Cristo y calcándolo en nuestras vidas, más fácil va a ser este proceso, porque aprendemos a imitar, aprendemos a seguir los mismos patrones, las mismas guianzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Decíamos en la clase, es fundamental sí o sí en el proceso de la santificación la palabra de Dios. Claro, soy guiado por el Espíritu Santo, pero sí o sí en el proceso de santificación entra el que nos alimentemos de la palabra de Dios. Si un creyente, mis hermanos, no se alimenta de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a imitarlo? ¿Cómo vamos a amar como Él nos amó? En el Antiguo Testamento nos habla de muchas cosas que el Señor puso para que tuvieran una línea, una guía para poder calcar sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Y había leyes y había patrones específicos, y podemos ver ahí en Éxodo, en Levítico, parte de todos estos requisitos y normas, y acerca de las ofrendas, porque resulta que el pueblo se equivocaba, como nosotros, había pecado, pero ellos tenían que presentar ofrendas, ¿sí? Porque disgustaban a Dios con su pecado. Podemos ver algunos de ellos, ofrendas quemadas, holocaustos para obtener perdón. Otras eran la ofrenda de alimento y la ofrenda de paz, ¿sí? Que servían para hablar de la perfección, la justificación y la paz obtenida mediante las ofrendas quemadas, ¿sí? Pero en general las ofrendas servían para reconciliarse con Dios, ¿sí? Para volver a reconciliarse con Dios. Seguramente, mis hermanos, figurativamente había tanto dolor en el corazón de Dios al ver nuestro destino como humanidad sin salvación, sin redención, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. El santo por los pecadores, el perfecto por los perdidos, el cordero sin mancha por los inmundos. Debido a este acto tan grande de amor sacrificial es que Dios nos ha aceptado como hijos. Pero viene ese punto recalcante: para andar en amor debemos imitar a Cristo. Andar en amor imitando a Cristo. Y viene un falso amor. Cuando leemos o escuchamos esto del falso amor, no sé, lo primero que vino a mi mente fue aquel tiempo de secundaria. ¿Sí? Que te decía alguien mayor, ¿verdad? Es que eso no es amor. ¿Sí? Es que por ahí no va la cosa, ¿verdad? Empiezan pensamientos, empiezan algunas influencias externas y logran confundirnos en muchos momentos. Así como hay un amor original de parte de Dios, ¿sí? Del cual tenemos que imitar, el cual tenemos que calcarlo en nuestras vidas, también hay formas de amor que no son verdaderas. Parecen originales, pero son copias sin valor alguno. ¿Sí? Hay copias que propone el mundo como un modelo a seguir, pero si nosotros las tomamos y empezamos a calcar nuestra vida con ellas, será una pérdida de tiempo. Todo lo que Dios establece, Satanás lo falsea y lo corrompe. Chicos, pongan atención. ¿Sí? Calladitos. Donde Dios establece amor verdadero,
Satanás produce amor adulterado. Siempre, mis hermanos, hasta en nuestra vida social, si sale una cosa original, después sale una que no es original. Sale una cosa auténtica y después sale una que está adulterada. Parece, pero no es. ¿Sí? En todo momento está ahí el enemigo también espiritualmente, contrastando lo que Dios ha hecho puro, ofreciendo algo que es impuro. Sí, ese amor falso caracteriza a los hijos de Satanás, aquellos que no son del Señor, pero sí son y están atrapados en las actividades o en los placeres del mundo. Existe un amor piadoso, un amor perdonador, un amor que no es egoísta. Mientras tanto, el mundo, ¿qué ofrece? Un amor lujurioso, que no es amor, ¿verdad? Pero lo adornan así, como un amor lujurioso, indulgente, ¿sí? Que solamente busca lo suyo. El amor del Señor es desprendido. Dios ama, ¿sí? De corazón, de una manera natural, trae provecho, es agradable, es satisfactorio el amor de Dios, es apreciativo, corresponde, produce sentimientos buenos, deseados, ¿sí? Pero en cambio en el mundo el enemigo ofrece aquello que le llaman amor, pero que está disfrazado y que trae un fin pecador, que viene siendo la fornicación. Yo me acuerdo, mis hermanos, cuando estaba en la secundaria justamente, se hablaba, y no sé si todavía se usa eso de ¿cómo decían? Como demostrar el amor o algo así, o sea, una prueba de amor, y la prueba de amor era entregar su primera vez con el muchacho, ¿sí? Y eso realmente no es amor, ¿sí? Caes en la parte que menciona aquí la escritura de fornicación. No es amor puro, es fornicación. Viene también el tema de la inmundicia, una suciedad moral, ¿sí? Todo lo que no es puro. Menciona también aquí en la escritura el versículo 3, fornicación, inmundicia, avaricia, ¿sí? Como tal, una codicia por las cosas materiales. Estos tres parecen atractivos y prometedores, pero es una forma de destruir el amor sacrificial, porque Él se entregó por nosotros, Cristo murió por nosotros, y hemos sido santificados de esta manera por el sacrificio de Cristo, y no nos conviene seguir por estos tres que menciona el apóstol Pablo, ¿sí? Practicar tales cosas más, ni aún se nombren, dice aquí, entre ustedes, como conviene a santos, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y continúa en versículo 4 diciendo otras cosas, ¿sí? Advirtiendo contra esa perversión del amor sacrificial, con una lista de pecados relacionados que con seguridad pues, nos atacan a todo creyente en uno u otro momento de nuestra vida. Dice ahí palabras deshonestas, necedades, truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Estas cosas no nos convienen. Hijos amados, ¿qué dice ahí? Para la gloria de Dios. ¿Cómo debo de andar? Las personas creyentes en Cristo no solo debemos abstenernos de participar en lo que ya mencionamos, ¿no? Pecados sexuales de cualquier tipo, sino también en el aspecto, mis hermanos, de palabras deshonestas, palabras sucias. A veces, mis hermanos, es tan fácil caer. De verdad, yo pensé en esa etapa de la secundaria porque fue allí cuando escuché todo esto. ¿Qué vienen siendo esto de palabras deshonestas? ¿Y qué más dice? Truanerías, necedades, lo que no conviene. ¿Sí? Son palabras sucias, obscenidades. Yo entré a la secundaria así bien chaparrito, todo niño, inocentón. Y yo veía a los otros ya medio bigotillos, ahí con bigotito y hablando estas cosas y yo no les entendía. A la fecha me traen de carrilla ahí en la empresa porque dicen algo y yo así como no lo entiendo y se empiezan a reír, o a veces uno está hablando normal y ya le andan cambiando el sentido. Todo esto, mis hermanos, también advierte el apóstol Pablo que
que debemos de abstenernos de participar en esto. Palabras sucias, en obscenidades, también en lo necio, palabras de necedad, ¿sí? ¿Qué viene siendo esto? Palabras que en un original es un tema, pero que luego las convierten y le dan otro sentido, ¿sí? Hablando sandeces, o aquellos que hablan como borrachos, o como si un borracho lo hiciera, ¿sí? Y mencionan ejemplos de que esto es igual al olor que sale de una coladera. No debemos de participar en estas cosas, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O hablar como tontos, como faltos de sabiduría, faltos de entendimiento. ¿Sí? Todo esto, hablando cochinadas, ¿verdad? Todo esto es parte de lo que el apóstol Pablo está dando a entender. Hay quienes tienen esa habilidad, y es lo que les estoy platicando en el trabajo, de apenas dijiste algo, 3 palabras, cuando la mente revolucionada es rapidísima, ya se están carcajeando porque ya convirtieron eso en algo totalmente contrario. Un creyente, mis hermanos, no debería de participar en estas cosas, ¿sí? Del doble sentido, en lo sugestivo, en lo obsceno. Y muchas veces, mis hermanos, por error, sin querer, hemos caído o incluso participado en reírnos, porque también con eso participamos. Un hijo de Dios, mis hermanos, su lenguaje lo debe ocupar y usar para el bien, como hijos de Dios amados, como hijos de Dios en obediencia, ¿sí? Como hijos de Dios que no engañan, como hijos de Dios que hablan con verdad, ¿sí? No participemos de estas cosas porque enseguida dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estas cosas ya no son para nosotros, apártate de ellas, que era lo que empezamos a ver en la clase, ¿verdad? Este proceso ya no entendiste, apártate de eso, apártate, da el paso, toma decisiones. Pero como segunda realidad, mis hermanos, un hijo amado de Dios anda en luz. Es el segundo punto que vemos ahí en la pantalla. Un hijo amado de Dios, somos amados, esa es la realidad inicial. Anda en luz. El ejemplo de la persona que se alejó en la cueva sin luz tuvo un destino trágico. Cayó en un pozo y murió por alejarse del bien, en plena oscuridad, sin una lámpara que le alumbrara los pies, ¿verdad? ¿Por dónde voy a pisar? 3 pasos y terminó su vida. Un hijo amado de Dios anda en luz. Por lo tanto, mis hermanos, para demostrar que en verdad somos hijos de Dios, andemos en luz. ¿Sí? Antes, en otro tiempo, en el pasado, dice el apóstol Pablo, andábamos o éramos tinieblas. ¿Sí? Estábamos perdidos en tinieblas. Éramos tinieblas como tal, la misma oscuridad. Nuestra existencia giraba en torno a las tinieblas, ¿sí? Obviamente refiriéndose a la maldad, al pecado, ¿sí? Las tinieblas. Pero como tal, mis hermanos, nuestra existencia actual es diferente como cristianos, ¿sí? Y opera diferente en nuestras vidas, no solamente en una luz, sino en lo intelectual. Vivir en tinieblas era vivir sin el conocimiento, estar cegados, estar limitados, y ahora que vivimos en luz, o que debemos de andar en luz, nuestros ojos se abren a entender muchísimas cosas para andar conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Y el mismo Señor Jesús, mis hermanos, en Mateo 5:14, nos invita a que seamos luz. Ya no vivimos en la condición pasada, mis hermanos. Mateo 5:14 nos dice, ustedes son la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Son ustedes transformados ya, somos hijos de luz, debemos dar luz, y si das luz, si eres de luz, no te puedes esconder, ¿sí? No puedes apagar tu luz, no puedes negar la realidad de esta nueva vida. Gracias a que estamos en el Señor,
Aunque antes fuimos oscuridad, ahora somos hijos de luz. De aquel que nos tomó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Somos hijos de luz. Y como tales hijos de luz, así debemos andar en esta vida. Y para ello, mis hermanos, debemos de recordar o tener en cuenta estas realidades. Producir fruto. Está bien padre, mis hermanos, está bien sencillo. Creo que lo dijimos el domingo pasado o el anterior. Es bien fácil decir, yo ya soy creyente. Cuando estudiamos el propósito de la gracia divina, yo ya soy salvo y me siento y al cabo Dios ya me salvó, pero hay un propósito. No es quedarnos sentados, es dar gloria al Señor, como por diferentes ministerios que el Señor nos ha llamado. Debemos de producir fruto, mis hermanos, y los versículos 8 al 10, después de que dice que no participemos de todas estas cosas que no convienen, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora, ¿verdad? Somos luz en el Señor, anden como hijos de luz. No dice si quieres, anda como hijos de luz. No dice si puedes, anda como hijos de luz. Es una orden. Anden como hijos de luz. Dice, ahora son luz en el Señor. Y viene la indicación, anda como hijo de luz. No hay plan A y plan B, ¿verdad? O plan C. Es sí o sí. Anda como hijo de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Vemos ahí en esa parte de la lectura del versículo 9 que está encerrado en paréntesis. Y hay quienes, cuando ven encerrado en paréntesis, lo hacen menos, como si fuera algo adicional. Pero aquí, mis hermanos, el ponerlo en paréntesis es una aclaración específica que no se puede dejar pasar tiempo. Es inmediata la aclaración de qué significa andar como hijos de luz. Es una aclaración ahí entre paréntesis, se refiere a que el fruto del Espíritu sea en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Una aclaración meramente importante que no puede dejarse para después. ¿Sí? Aquellos que andan o andamos en luz, lo comprobaremos buscando agradar a Dios al producir el fruto que solo proviene de su Espíritu. Hemos sido alcanzados, hemos sido transformados, regenerados, su Espíritu está en nosotros, empezamos un proceso de santificación y justamente, mis hermanos, el Espíritu va a lograr este fruto de bondad, justicia y verdad que nos va a ayudar a comprobar lo que es agradable al Señor. Todo va a ir juntito de la mano, producir fruto, cambios verdaderos, ¿sí? Enciende la luz, que se vea la luz del Señor, su amor, su bondad, su justicia, su verdad. Y esto realmente va a agradar al Señor. En otra de las cartas del apóstol Pablo, la lista es más amplia, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. Sí, en otra de las cartas del apóstol Pablo, la lista de los pecados es más larga. Aquí lo está haciendo de otra manera, ¿sí? De una manera más breve en comparación de la carta a los Gálatas, pero no carece de valor por ser más compacto. Nos recuerda que el fruto del Espíritu se refleja aquí o se traduce también, ¿sí? O es compatible en el texto, mis hermanos, hablando de la bondad, libre de defectos, algo hermoso, algo honorable, ¿sí? Haciendo referencia directa a la excelencia moral que una persona practica de manera voluntaria. Cuando menciona la justicia se refiere a la manera de vida con respecto a nuestra relación con Dios. También lo estudiamos, ¿verdad? La justicia, la justificación. Soy justo delante de Dios no porque no haya cometido pecado, sino porque Él ve a través de Cristo su justicia en mí. Mi relación, mi estado con el Señor, estoy a cuentas con Él. ¿Sí? Dios me justificó mediante a Cristo y por lo tanto debemos actuar con justicia, amando y perdonando
pensando, ay, eso mejor se lo borro, ¿verdad? Pero no, como hijos amados de Dios, como imitadores del Señor, como hijos de luz, debemos de vivir así, amando y perdonando. Cuando refiere ahí la palabra verdad, se refiere a nuestra honestidad. Yo ya no puedo vivir deshonestamente si estoy en Cristo, aunque me cueste, si algún problema, decir la verdad la tengo que decir. Y es bien importante y vamos en ese proceso. Todavía nos equivocamos, todavía fallamos. Aunque vayas a tener consecuencias por decir la verdad, di la verdad. Sé honesto ante todo, sé confiable. No digas una cosa y al rato hagas otra. Permanece ahí, que tu integridad se vea, se refleje. Esto es a lo que se refiere, mis hermanos, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿estoy dando fruto en mi vida? Bondad, justicia y verdad. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a saber? Si en verdad estamos produciendo este fruto, comprobaremos que estamos agradando al Señor. Y vuelvo a repetir, la palabra de Dios no debe faltar en nuestras vidas. No debe faltar. El otro día tuvimos una platiquita ahí en casa. ¿Sí? Ahí en familia. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente amamos a Dios? ¿En qué está nuestra mente? ¿Ahorita qué está pensando? ¿Qué estamos deseando en nuestro corazón? ¿Somos realmente amados de Dios? Comportémonos como amados de Dios. Y esa segunda realidad de la que nos cuesta trabajo, y es lo que empezamos a estudiar hoy acerca del proceso de santificación, tiene que ver con desechar el fruto de la carne. Desecharlo no te conviene, no, es que no te conviene. Desecha los versículos 11 al 14. Hay obras que no traen fruto, dice infructuosas, que no traen beneficio, que no traen bendición. Las obras, dice ahí, infructuosas de las tinieblas. Repréndelas, no solamente aléjate de ellos, repréndelas. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tantas cosas, ¿verdad? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y viene ahí una exhortación, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y no hablamos de los que se le están cerrando ahorita los ojos por el calor. Habla de una condición. Despiértate tú que duermes. Se me hace normal, es parte de la vida. ¿Sí? Son, ¿para qué, verdad? Despiértate tú que duermes. Levántate de esa condición, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo como hijo de luz. Pablo continúa diciendo que los creyentes no solo deben evitar participar en las tinieblas, sino ir más allá, también denunciarlas de manera activa. ¿Sí? Nos da miedo, nos da vergüenza, pero de esta manera brillamos como luz. Una cosa, mis hermanos, es parte de nuestra vida, va irradiando lo que Dios le agrada, ¿sí? Como Dios quiere que andemos y las personas lo ven. Pero hay momentos en que no solamente mi vida tiene que hablar, sino que ahora sí tengo que abrir la boca y decir cuando las cosas están mal. ¿Sí? Hay parte ahí del pacto de los embajadores del rey. Menciona, remediaré la injusticia. En cuanto a mí dependa, no voy a dejar permitir la injusticia. Y voy a dar de mí para evitar que esto pase. No solamente me tengo que alejar de las tinieblas, sino tengo que evidenciarlo, tengo que denunciarlo y tengo que hacer algo, ¿sí? Y no solamente quedarme sentado y apagado. Despiértate, levántate, te alumbrará Cristo, ¿sí? Levántate de los muertos y te alumbrará el Señor, ¿sí? Exponer, cuando dice aquí la luz expone el pecado de los incrédulos,
conlleva la idea de corregir o convencer a alguien. Llega el momento en que tienes que confrontar, porque tú andas bien, ay, sí, mira, es que él se conduce bien, pero llega el momento en que tienes que confrontar, estás mal, toma tu decisión de cambiar y no gusta. Es más, te echas enemistades. A veces, mis hermanos, y qué bonito es cuando la persona se da cuenta y dice, no, tenías razón. Y sí, ya cambié, gloria a Dios. Pero mis hermanos, llega el momento incómodo de tener que confrontar, ¿sí? De tener que convencer a alguien, oye, estás mal, por ahí no. ¿Sí? Caminar en la luz no significa evitar el contacto con la gente. Si no, imagínense, ya les había dicho una vez, ¿verdad? Ahí compramos, vendemos nuestras propiedades, compramos ¿qué les gusta? Un coto. Y vamos haciendo casitas conforme haya cristianos y todos vivimos juntos. No se trata de alejarnos. ¿Sí? Les decía en la clase, a veces ese concepto está mal, apartarse del mundo y no convives con nadie, bola de pecadores. No se trata alejarnos del contacto con la gente. Significa vivir de una manera santa, significa enfrentarse a las tinieblas diariamente y resistir, obviamente, ¿verdad? No quiere decir coquetea con el pecado, tampoco. Significa toparse con las tinieblas, con las personas que no conocen de Cristo. Si yo me alejo de ellas, ¿cómo van a ver el testimonio? ¿Cómo voy a poder confrontarlas? Necesito convivir con ellas, necesito escucharlas, necesito ver cuál es su problema y entonces abro mi boca, porque no toda es nada más brillar, tienes que hablar, ¿sí? Tienes que confrontar. Textualmente en la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo, ¿sí? Palabras y hechos, pero para ello, mis hermanos, necesitamos sabiduría. ¿Y qué creen? Ay, otra vez va a salir con lo mismo, sí. Lo que dijimos en la clase, la palabra de Dios. Necesito la palabra de Dios. No me puedo dormir con la Biblia abajo de la almohada esperando que se me transfiera todo por Bluetooth. Bueno, fuera. No, yo hubiera puesto otras enciclopedias. Bueno, fuera, pero no. A lo mejor llega en un momento de la tecnología, ¿verdad? Eso que vemos en las películas, esas diademas, que lo que piensas se hace y viceversa. Genial. ¿Imaginan mientras me duermo estar aprendiendo tantas cosas? Pero todavía no. Hay que leer, como decían, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Cómo voy a ser más sabio en las cosas de Dios si no lo leo? ¿Cómo voy a entender lo que a Dios le agrada y lo que no si no lo leo? Viene la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas con el discernimiento, pero hay una base que es la palabra de Dios. ¿Sí? Opera también la mansedumbre, el valor para saber cómo enfrentarnos y desenmascarar las obras de las tinieblas. Sí, ser fortalecidos. Sí, hay una estrategia dada por el Señor. Y Pablo dice que la luz ilumina las tinieblas, estas obras secretas y vergonzosas. Por eso en la oración hablaba de esto: Señor, ilumina aquella parte de nuestra vida más oscura y aquello secreto y vergonzoso, ya que el mal se ve por lo que es. La vida, las acciones, mis hermanos, del creyente exponen las obras de las tinieblas en el mundo. Decía una cristiana de la otra empresa, estaban haciendo la vida difícil, y una vez me dice: Saúl, se me hace que ya sé por qué no te han jalado para la otra empresa, porque nuestro deseo es como que la aspiración, pues ahí hay más dinerito. Y me decía: es que no somos como ellos, es que tu vida evidenciaría lo que está mal. ¿Sí? Toda la permisibilidad que se da de hacer esas cosas, todo lo que está podrido, todo lo que apesta, dice, por algo no nos quieren ahí. Cuando me dijo eso dije: bueno, si es así está bien. ¿Sí? Ya no sigo aspirando allá. O puede que en algún momento, ¿verdad? Pero realmente, mis hermanos, nuestra vida
Como creyente, nuestras acciones, nuestra luz exponen las obras de las tinieblas en el mundo. Es más, dicho también en otras formas, también incomoda. A veces incomodamos, mis hermanos, se los digo con la realidad. Nuestra presencia incomoda a otras personas que hacen mal. Y me ha pasado, y no me agüito, no me entristezco ni tampoco voy haciéndoles valor, ¿verdad? Yo voy a lo que voy y muchas veces mi vida incomoda a lo que no anda bien. Así debe de ser, mis hermanos, y llega el momento en que tenemos que confrontar. Versículo 12, ¿sí? Cuando después de que dice no participes en las obras que no tienen fruto, sino repréndelas porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto, señala que estas obras hechas en secreto son demasiado vergonzosas para que Pablo las mencione ahí en escrito. No participes en lo que es vergonzoso. Es un llamado a nosotros y les digo que muchas veces caemos, es fácil caer. Está ahí puesto el servido del plato, es fácil caer cuando no estamos vigilantes. Hasta después, no debí. Me ha pasado, hermano, no soy perfecto. Me ha pasado que después digo, no debí reírme, no debí esto, no debí aquello. No participemos en lo que es vergonzoso. Expon lo que es vergonzoso. Sí, expónlo, revélalo, manifiesta que es vergonzoso, que no es honorable, y por el contrario, vive lo que sí es honorable. La luz transforma a los incrédulos en el reino de la luz. Pablo dice, pues todo lo que se hace visible es luz. ¿Sí? Habla del poder transformador de la luz de la verdad y la pureza. Estamos estudiando eso, arrancamos eso, ¿verdad? El proceso de santificación. La revelación de los pecados de las personas efectuada a través de la vida de los creyentes permite a los hombres y mujeres ver la naturaleza pecaminosa de sus actos. Llega el momento en que se dan cuenta, algunos abandonan las tinieblas de pecado, qué bueno, y responden a la luz para convertirse ellos mismos en luz, creen en el Evangelio, entregan su vida a Jesucristo después de arrepentirse de esa vida. Esta comprensión se confirma en ese versículo 8. En otro tiempo eran, ya pasaron por ese proceso de transformación y de entrega a la luz verdadera. ¿Sí? Una transformación que se ha producido en una experiencia, ¿sí? En un momento de confesión con el Señor y en una entrega total. De una manera muy atractiva, muy interesante, Pablo cierra esta segunda realidad con una cita de Isaías y también de Jonás, ante lo cual se dice o se habla lo siguiente, en cuanto que el creyente está llamado a exponer la oscuridad en los lugares corruptos de nuestro mundo. Lo vemos en Isaías, lo vemos en Jonás, ¿sí? Como donde se trafica con niños pequeños. ¿Creen que el creyente puede quedarse callado? Quieto, sentado, hacerse de la vista gorda, donde hay personas que se les esclavizan, aquellos que se les obliga a trabajar en contra de su voluntad, en lugares donde se abusa del poder de otras formas. Debemos llevar la luz de la justicia. Hay tiempo, mis hermanos, en que no nos podemos quedar callados. Se tienen que exponer los pecados vergonzosos, los pecados secretos, llevar a la luz transformadora del Evangelio a todos aquellos, incluidos aquellos que están operando la maldad. Decía un misionero que escuchamos hace unos meses de allá de Los Altos, no solo las personas normales de la sociedad necesitan el Evangelio. Y qué fuerte, mis hermanos, que él se estaba refiriendo a quienes lo persiguen. Y a él lo persigue el crimen organizado. Y él dice, es que ellos necesitan de Cristo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Sí?
incluidos aquellos propios esclavizadores, aquellos que torturan, aquellos que trafican de esta manera. Ellos también, mis hermanos, se tienen que revelar y que presentar la luz transformadora. Esta parte del versículo 14, mis hermanos, la primera parte que dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Justamente refiere a la luz transformadora de Cristo. ¿Sí? Combina pasajes sobre la resurrección, sobre la luz. ¿Sí? Pudiéramos citar Isaías 26:19 o 61, Jonás 1:6. Palabras, mis hermanos, que probablemente se considerarían un himno, una confesión antiquísima, primitiva, que se utilizaba en el bautismo. A los bautizados se les recordaba que debían levantarse y brillar. ¿Cuál es el significado del bautismo? ¿Sí? Sepultura, pero se levantan, una transformación, una nueva persona. ¿Sí? Levantarse y brillar. Pablo dice aquí en estas líneas: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando los cristianos despiertos, que antes vivían o eran tinieblas, pero ahora son luz, hacen brillar su luz de la verdad y la justicia en el mundo oscuro con sus palabras y sus actos, hacen visibles las acciones vergonzosas y secretas de las tinieblas. Y esto ayuda, mis hermanos, también a que otros que andaban en tinieblas, que estaban cometiendo estos actos vergonzosos, lleguen también a la luz de Cristo. Por ello lo importante de brillar. No te escondas. Alguna vez hicimos un comentario de un libro o de un testimonio, mis hermanos, de una persona que estaba muy contenta porque con su trabajo en la escuela todavía no se daban cuenta que era cristiano y se sentía orgullosísimo cuando debería sentirse avergonzado. ¿Sí? Debemos de brillar. La gente nos tiene que decir: oye, tú eres diferente, ¿verdad? ¿Por qué eres diferente? Dime que no tanto. Haz brillar tu luz. Tercer y último realidad, mis hermanos: un hijo amado de Dios anda en sabiduría. Un hijo amado de Dios anda en sabiduría. ¿Sí? Todo lo que hemos visto del versículo 7 al 14, los cristianos deben despertar y vivir con sabiduría. Pablo exhorta a caminar con cuidado, a aprovechar el tiempo, a entender la voluntad del Señor. ¿Sí? Los versículos que siguen ahora explican lo que significa prestar atención a la forma de caminar. Los que andan con cuidado no andan a lo loco. ¿Sí? Que al rato suceden desgracias. Personas imprudentes que andan en el mundo y tienen consecuencias fatales. Muy similar, mis hermanos, a la carta a los Colosenses, Pablo exhorta a andar sabiamente para con los de afuera, porque, mis hermanos, aquí es fácil andar bien entre nosotros, incluso hasta fingirle, pero Pablo exhorta a andar sabiamente para con los que están afuera, a los que no conocen del Señor, aprovechando bien el tiempo. ¿Sí? Una conversación amable, siempre con gracia, sazonada con sal, dice en Colosenses, caminando delante de los de afuera con la esperanza de que vean el poder transformador del Evangelio, que un día digan: oye, yo quiero ser como tú. Eso, mis hermanos, es caminar con cuidado, y lo vamos a ver en esta parte, en estos últimos versículos. Dice la Escritura en el 15: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y menciona ahí: no como necios, sino como sabios. Entonces, no caminar como insensatos, sino como sabios. ¿Sí? No como personas que no tienen sabiduría, sino como sabios. ¿Sí? ¿A qué refiere todo esto? Mis hermanos, en algún momento, cuando estaba en el grupo de los jóvenes, nos dijo un hermano que leyéramos Proverbios. En esos meses que tienen 31 días, nos dijo: lean un capítulo por día. Pues sí,
me lo aventé y lo volví a empezar en varias ocasiones. En el libro de los Proverbios, mis hermanos, podemos encontrar muchos pasajes que hablan de la sabiduría, de cómo caminar con sabiduría, como si fuera un instructivo. ¿Sí? Hay muchos versículos ahí en Proverbios para andar con sabiduría. El necio vive de una forma imprudente. Y pensemos en algo que conocemos todos, el ejemplo del hijo insensato. Ay, suena más bien el hijo pródigo, ¿verdad? Pero también se le conoce como el hijo insensato. ¿Sí? Cómo vivió, cómo malgastó sus bienes, ¿sí? En qué ocupó sus días cuando tenía riqueza. También encontramos aquella parábola del hombre que construyó su casa sobre la arena y el que construyó su casa sobre la roca. ¿Sí? Uno fue insensato y el otro fue sabio, fue prudente. Hay quienes, mis hermanos, en su vida diaria hacen alarde de la necedad, se juntan con necios, desprecian la sabiduría. Estaba leyendo yo en días pasados, y creo que en el concurso que hubo por el día de los abuelitos, también se tocó, ¿verdad? Aquel rey que no quiso escuchar el consejo de los ancianos, sino que les preguntó, pues a los que estaban ahí con él, sus esclavos, sus súbditos, sus amigos, qué es lo que tenía que hacer, y una mala decisión trajo consecuencias. Sí, hay quienes se juntan con necios, desprecian de la palabra, pero el sabio en cambio valora la sabiduría y la persigue. Y vuelvo, creo que por cuarta o quinta vez, mis hermanos, el día de hoy a decir, hay que buscar la palabra de Dios diligentemente. ¿Cómo adquiere el creyente sabiduría? A ver, díganme ustedes. Leyendo. ¿Y qué? ¿Leyendo qué? La Biblia. Tan fácil, mis hermanos. ¿Cómo adquiere el creyente la sabiduría? Pues tiene que leer la Biblia. ¿Sí? En Proverbios nos habla de que caminemos con los sabios para llegar a ser sabios. El mundo dice, mira con quién andas. Y te diré quién eres. Eso dice aquí en México, ¿verdad? Pero en la Biblia nos dice que caminemos con sabios para llegar a ser sabios. Y aplica igual, ¿no? Mira con quién andas. ¿Sí? Júntate con sabios. ¿Sí? Júntate con quienes es un motivo aspiracional. Santiago dice que Dios da sabiduría si la pides y la da en abundancia. Quien esté falto de sabiduría, pidan a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Pablo afirma que en Jesús se encuentran todos esos tesoros de la sabiduría en Colosenses 2:3. Jesús dice que los necios construyen su vida sobre la arena, pero los sabios construyen sobre la roca de su palabra. Por eso hago mucho énfasis en la lectura de la palabra de Dios. Jesús ya lo dijo, ¿sí? Y tenemos que hacerlo. Aprovechando bien el tiempo, versículo 16, porque los días son malos. ¿Sí? Pablo recuerda a los efesios que ellos, como nosotros, en nuestra actualidad, viven en los últimos días. Y para Pablo eran los últimos días, imagínense para nosotros, ya en cualquier rato entonces. Entonces vivamos como si fuera cualquier rato que venga el Señor. Por tanto, la forma en que vivimos es súper importante y nos llama a identificar en qué desperdiciamos nuestro tiempo y a priorizar todo sin descanso. No quiere decir que no durmamos, ¿sí? Pero debemos estar en un proceso constante sin pausas. Bueno, lo que definimos acerca de la santificación, y parte de nuestro crecimiento en Cristo es así, avanzando sin descanso, sin pausas. Las personas cristianas deben aprovechar al máximo su tiempo porque no quieren desperdiciar su vida. Parte de esta platiquita familiar, mis hermanos, hablábamos de esto. Y sin ser muy puntual con cada uno de ustedes, les preguntaría, ¿cómo inicia tu día? Debemos ser bien específicos, acá, analizándonos. En cuanto me levanto, ¿qué hago? Pedirle a Dios su dirección de uno. No me contesten, nomás reflexionen. Pero ¿qué es lo primero que hacen? ¿Sí? Lo segundo o tercero, ¿sí? Empezamos a hacer un análisis de nuestro diario despertar.
Y si en ese diario despertar, mis hermanos, le entramos a las actividades del día, se acaba el día y se acaban las fuerzas y no hay lugar para el Señor, y luego decimos, es que no tengo tiempo. ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? Es que no tengo tiempo. Es que no priorizaste. ¿Sí? Los días son malos y la idea, mis hermanos, la realidad es lo que estamos viviendo. ¿Sí? Es un ciclo malo, es un tiempo malo, el incremento de la maldad, pero a pesar de ello debemos de brillar apasionadamente con nuestra luz en el mundo oscuro mientras tengamos aliento, mientras haya vida. Mientras haya vida, hay esperanza, no solo para mí, sino para los demás, ¿verdad? Cuando veamos al Rey, no nos arrepentiremos de haber gastado nuestra vida con servidor. ¿En qué lugar está el Señor en tu vida? ¿En qué lugar está la verdad de tu corazón? ¿Está en tu mente? ¿Está en tu corazón? ¿Qué lugar le dedicas al Señor? ¿Estás alimentando de la palabra de Dios? Porque resulta que ahí viene la sabiduría. Y luego nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y resulta que no leo la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo la voy a saber? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando hablamos nosotros como creyentes de la voluntad de Dios, referimos esto a la voluntad de Dios con respecto a las decisiones importantes en nuestra vida. Bien egoístas, ¿verdad? Días. Típico, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Son difíciles las decisiones? ¿Sí? Si me equivoco, híjole, es bien difícil volver a empezar. No imposible, pero muchas veces creemos que la voluntad de Dios es lo que yo tengo que hacer en mi vida. ¿Sí? Lo de la carrera, con quién casarme, pero no es exactamente lo que se está refiriendo aquí, sino a la voluntad de Dios ya revelada. Y para nosotros, ¿en qué número voy? 7, significa entender la palabra de Dios, la Biblia. Creo que voy a la 7ª vez que lo menciono. Las personas que creemos en Cristo necesitamos entender lo que Dios ha llamado a cada uno de nosotros a perseguir y lo que ha llamado a cada creyente también a evitar. Yo me acuerdo de una predicación que me gustó en Deuteronomio, cuando el pueblo está presente, le dicen, miren, pues está el plan A y el plan B. ¿Sí? Escoge pues el camino del Señor, ¿verdad? La bendición. ¿Sí? O escoge una maldición. Hay dos, ¿verdad? Dos caminos a elegir. Lo que le gusta al Señor debo perseguir y lo que debo evitar. Entender la voluntad del Señor significa modelar nuestras vidas según Jesús. ¿Cómo me voy a parecer más a Jesús si no leo su palabra? ¿Sí? Su testamento, mis hermanos, por algo se llama Nuevo Testamento. Lo que Él nos dejó, lo que Él nos heredó, su palabra, las indicaciones, las reglas de vida, el manual de vida perfecto, y no lo leemos. ¿Dónde está nuestro corazón, mis hermanos? Y cierro con esto. Así que hoy, para lograr cumplir juntos, mis hermanos, estos propósitos por los cuales hemos estado orando, dejé ya hace meses ese cartel ahí atrás que habla de todo este plan. Arrancamos ya. Y se fijan en dónde vamos. Allá menciona pastores comprometidos. ¿Y a qué se refería, mis hermanos? A siervos que quisiéramos participar en el mismo entendimiento que iba a tener a todo nivel nacional. Sí participo, dije. ¿Qué sigue acá? Iglesias sanas. ¿Cuál es el siguiente paso? Que están allá todos los pasos. Misioneros equipados. Qué bonito, ¿no? Las iglesias con sus misioneros bien equipados y preparados, que haya los recursos para poderlos mandar. Hermano, aquí no hay misioneros, no importa, ¿quién dijo que no va a haber?
¿Quién dijo que no va a haber? Que de aquí pueda salir un misionero o que adoptemos un misionero. Misioneros equipados. Y por último, mis hermanos, comunidades alcanzadas. Hoy solamente trabajamos aquí en una comunidad, pero hay más. Hay más. Aquí cerquita, más lejos, pero comunidades alcanzadas, y ese es el propósito. ¿Sí? Es una demanda de Dios que andemos como hijos amados de Dios, imitándolo. Jesús dejó, vino aquí, dio el ejemplo, cumplió un ministerio, ¿sí? Cumplió un propósito, murió por nuestros pecados, se entregó a sí mismo en la cruz, se levantó glorioso, fue a preparar un lugar para nosotros, pero nos dejó una encomienda que debemos de cumplir. Y entre ellos, mis hermanos, siendo hijos amados, andemos en amor, andemos en luz y andemos en sabiduría, imitándolo en todo. La oración de muchos pastores, mis hermanos, a nivel nacional, es que Dios transforme los corazones y las vidas de todos los creyentes en Cristo, empezando aquí en nuestro México, seguido de las demás naciones. Caminemos, mis hermanos, como hijos amados de Dios. Andemos en sabiduría. Dejemos que Dios nos confronte. Tomemos decisiones y dejemos que Dios nos transforme para la gloria de Él. Dios les bendiga. Amén. Nos ponemos de pie para entonar un himno.
mundiales. Ahora viene la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos de luz. Efesios 5:13. Bueno, es momento de regresar a las ofrendas y su tiempo. Cada uno es con su corazón, no con tristeza, ni nada, porque Dios ama y todo limpio merece. Te doy gracias, Señor, que aquí estamos en tu casa, Padre, que nos has librado de tantas cosas, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos has cuidado. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, de los que no han venido también, Señor, que tengas cuidado de ellos, que los protejas de todo mal y peligro, Padre. Bendice estas ofrendas y bendice grandemente a que los ministres, Señor. Te pido por cada uno de tus papás, mamás, tus hijos, que los que están fuera de tus casas también, Señor. Yo te pido que los cuides, Señor. Te pido por Saúl y su familia, que cuando vayan a su casa les lleves comida a su hogar, Padre mío. Que los pongas tus benditas manos a todos mis hermanos, Señor. Que los protejas de todo mal y peligro. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, y le pido a mi mamá que pase para que nos despida en oración. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permitió estar aquí, Padre. Gracias por cada uno de tus hermanos, Señor, que pusieron en su corazón, Señor, el estar aquí, Padre, para adorarte y alabarte, Señor, y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, por el mensaje que nos ha dado. Te pedimos, Dios, que nos lleves con bien a cada uno, Señor, y que nos bendigas durante toda la semana, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.